La guerra en nuestra patria, en Nicaragua, ha quedado enterrada para siempre, para nunca más volver. La Mesa Redonda, para esclarecernos en los hechos noticiosos, análisis, comentarios, reflexiones. La Mesa Redonda, para desarrollar nuestra nación, pluralista, propositiva, dialógica, revolucionaria. La Mesa Redonda, con Sergio Marín Cornavaca, empieza su transmisión. Programa de Gestión Rural Empresarial, Sanidad y Ambiente Progresa, ejecutado por Catholic Relief Services. Apoya al desarrollo de la ganadería y la agricultura en Nicaragua, con el fin de reducir sosteniblemente la pobreza. En los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Madrid y Nueva Segovia, las familias productoras y ganaderas mejoran la calidad de vida. Progresa, aumenta el uso de técnicas y tecnologías agrícolas mejoradas. Progresa, mejora la calidad de los recursos de tierra y agua. Progresa, capacita en el manejo de finca en función del mercado. Progresa, incrementa el valor agregado a productos agrícolas para acceder a mercados. Programa de Gestión Rural Empresarial, Sanidad y Ambiente Progresa, ejecutado por Catholic Relief Services. Financiado por el Departamento de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos. ¿Quiere conocer la cadena de sucesos históricos del país durante sus últimos 200 años? ¿Quiere conocer las conexiones de las familias de donde salieron nuestros gobernantes? No pierda su tiempo. Adquiera pronto la obra titulada Nicaragua, Gobiernos, Gobernantes y Genealogías, del autor Adolfo Díaz Lacayo, que usted podrá encontrar en las principales librerías de Managua. Llame ya a los teléfonos 2278-1953 y 8929-4891. Nicaragua, Gobiernos, Gobernantes y Genealogías. Buenos días, estimados oyentes de la Mesa Redonda. Primero tengo que principiar con una mala noticia. Nuestro director, el licenciado y doctor Sergio Marín Cornavaca, ha estado muy delicado de salud, nada más que ha tenido una suerte inmensa. El equipo médico de la Mesa Redonda, encabezado por el doctor Lombardo Martínez Cabeza, que contando con la colaboración también del doctor Vilches y del doctor Joaquín Toledo en Nicaragua y con el doctor Díaz en Miami, ya han logrado estabilizar la salud de nuestro líder. Así que podemos darle a ustedes una muy buena noticia. Sergio está en franca recuperación. Así que esperamos en muy poco tiempo tenerlo nuevamente entre nosotros. Después de eso, para el día de ahora, había programada la presencia de uno de los analistas más sesudos y conscientes de nuestra realidad nacional e internacional, que es el doctor Cairo. El doctor Cairo se encuentra aquí con la única mala noticia que hay para el día de ahora, que una persona tan humilde como su amigo Gustavo Mercado se va a tener que hacer cargo de la dirección del programa. Por supuesto, voy a contar siempre con la ayuda del licenciado Cairo José Contreras, que ya es pasante de periodismo, filología y comunicación. El tema desarrollado para el día de ahora va a ser prácticamente el interés de la visita de Obama. Para ver cómo los medios internacionales y sobre todo los medios norteamericanos, cierta parte de ellos están tratando de enfocar la visita del presidente Obama, es bastante interesante ver de que existe un paralelo entre la presencia del presidente Calvin Coolidge en el mes de enero de 1928 y la presencia del US One conduciendo al presidente de los Estados Unidos y a su familia al aeropuerto
Rancho Boyeros de La Habana, Cuba. Sobre este aspecto vamos a platicar largamente con nuestro amigo el doctor Amador. Yo parto Cairo, y me gustaría tu opinión sobre eso, de que hay una gran diferencia de situaciones en América Latina entre la predominante en 1928 y la actualmente predominante. Y sobre todo hacer un paralelo entre la Revolución Cubana y el peso específico que tuvo la Revolución Nicaragüense ya para los años de 1927 y 1928 en relación al cambio que en América Latina se estaba viviendo. Para la caída para la retirada del poder del presidente Roosevelt y la llegada del poder de Taft, hubo un violento cambio de la política exterior norteamericana que se reflejó en la cuasi intervención, que en realidad no llegó a ser intervención, en contra de los intereses del Nicaragua y del proyecto liberal, en específico de la administración de José Santos Zelaya. Ese nuevo derrotero de la política exterior norteamericana de tendencia bastante imperialista se refleja en un apoyo desmedido a la Segunda República Conservadora que ocasionó la creación de la Guardia Nacional, que paradójicamente mucha gente cree que la Guardia Nacional fue hecha por los Estados Unidos para sostener la dictadura somocista, cuando en realidad fue hecho para mantener la dictadura de la Segunda República Conservadora. Después de eso hay un cambio en política exterior de los Estados Unidos que es básicamente motivado por la presencia de la Revolución Mexicana y el asunto de buscar intereses latinoamericanos frente a, digamos, a una incipiente presencia geopolítica de imperialismo como el tipo alemán y como el tipo de Japón. Eso se siente básicamente también en el desarrollo de pensadores digamos peruanos y de pensadores argentinos. De esa manera se principia a vislumbrar una resistencia efectiva de los Estados Unidos en contra de la intromisión política de los Estados Unidos, dirigiéndose varios liderazgos. El caso de la Revolución Mexicana no pudo asumir ese liderazgo porque la Revolución Mexicana para el año de 1928 se encontraba sumido en la Revolución Cristera. La Revolución Cristera fue un esfuerzo demasiado grande y aún a pesar de que el presidente de los Estados Unidos trató de contribuir a la pacificación de México, en el corto plazo no fue muy exitoso, aunque en el mediano plazo sí lo tiene. Es más o menos dentro de ese contexto de oposición a la intervención política de los Estados Unidos que debemos de hacer claros también y conscientes, que no solamente lo repudiaba América Latina, también era repudiado internamente en los Estados Unidos por líderes del Partido Demócrata y del mismo Congreso de los Estados Unidos y varios altos representantes de los Estados Unidos, como el gobernador, por ejemplo, de la ciudad de Chicago, que propuso de que el bombardero que hizo la Fuerza Aérea Norteamericana a la ciudad de Ocotal fuera clasificado como crimen de guerra y en lugar de darle una medalla al que dirigió ese combate, lo que deberían haber hecho es mandarlo a la cárcel por haber bombardeado un pueblo inocente. En ese contexto se prepara la conferencia de La Habana. La conferencia de La Habana en enero de 1928 da pie porque desde la montaña Sandino logra llegar un telegrama relativamente lo más importante en el contexto de esa reunión. Y para mí es el triunfo más grande que Sandino y su capacidad interna de manejar asuntos y variables internacionales debuta en la creación de la política de no intervención. El telegrama original que fue mandado por el general Sandino se repite nuevamente cuando ya después de eso ya se ha logrado de que se reúna la convención. Reunida la convención, entonces
él nuevamente sandino, posiblemente a través de su hermano que estaba en esa época en Nueva York y a través de Froilán Turcio, logra mandar un comunicado directo a todos los países de América Latina pidiéndole que pongan su intermedio para parar la intromisión norteamericana en Nicaragua y parar los ataques que el Nicaragua estaba siendo sometido y indirectamente apoyar la lucha del Ejército Liberador de Nicaragua. Entonces, vemos a través de esa rememoración histórica como ahorita, en el caso de Cuba, lo único que creo yo que el presidente Obama tiene una cosa desde sus promesas electorales que en realidad han sido bastante incumplidas. Una cosa es que él dijo que iba a hacer, digamos, a revivir el espíritu del New Deal, o sea, la política de Roosevelt, donde dentro de la política económica de los Estados Unidos hubiera mayor ponderación y al mismo tiempo mayor capacidad de manejar asuntos de política exterior. Eso para mí es una de las tantas promesas falladas del presidente Barack Obama. Para combatir sus fallos de política interior y exterior, léase el concepto de la inmigración, el concepto de la salud social en los Estados Unidos, y el intento de clausura de la base de prisión militar que en la base de ¿cómo se llama? Perdón. Guantánamo. En la base de Guantánamo. Entonces se ha visto que él necesita, antes de irse de la Casa Blanca, que ya le quedan para aproximadamente 9 meses, necesita mercadearse un poquito. Entonces, para mí, en esta visión hay mucho intento de una mercadotecnia sofisticada, de la cual los Estados Unidos son muy dadas a eso. Y además de eso, también creo yo de que dentro de las políticas que tienen los sectores cubanos conservadores dentro de los Estados Unidos, también hay mucho de verdad. Actualmente en Cuba se ha logrado desarrollar una nueva piñata, como decimos en Nicaragua, que está vanguardizada y dirigida por los parientes, hijos, cuñados y hermanos del presidente general Raúl Castro. Y está siendo dirigido también por su hija, por un yerno que tiene y por varios familiares de altos mandos del ejército, que son los que tienen la posibilidad de poder tener tierra en Cuba. Es muy interesante de que ese gran grupo que va junto con el presidente Barack Obama, supuestamente van a buscar inversiones en el sector turismo, pero para tener inversiones en el sector turismo necesitan playas y tierra. Entonces, en dos palabras, él lo que está haciendo es buscando cómo ser rentable la piñata que ya el general Raúl Castro había hecho dentro de Cuba. Esa es mi humilde opinión. Por supuesto, puedo estar equivocado. Me gustaría oír la, por supuesta, digamos, acertada opinión de mi amigo Cairo. Bueno, sí, totalmente en contradicción con lo que estás diciendo. Sobre todo la parte última, ¿verdad? A menos que eso te haya venido directamente desde el centro del Café Versalles de Miami, la información, ¿verdad? Porque de otra manera no sé de dónde sacas eso. Es más, una de las hijas de Raúl, ¿verdad? Lidera un movimiento fuerte, un movimiento social fuerte en Cuba con matices, el mayor movimiento social que tiene matices bastante propios. Pero bueno, esa es otra cosa. Desde Coolidge hasta Obama, ¿verdad? Desde el estado de las repúblicas bananeras hasta estados independientes que tenemos ahora, al menos alrededor de Centroamérica. Un cambio enorme. 1928 efectivamente estaba la figura de Sandino y gran parte de la trascendencia de Sandino se expresa precisamente en ese internacionalismo, en esas posiciones internacionales que por un lado tuvo y por otro lado el acompañamiento de gente de diferentes países que vinieron a engrosar sus filas. Froilán Turcio en este caso no vino
pero era el contacto directo en Tegucigalpa, con la revista, creo que se llama Ariel. Pero bueno, el caso es que a lo que llegó el presidente Coolidge, Sandino tuvo presencia, y tuvo una presencia destacada, ¿verdad? Recuerden que en esos momentos en Perú está el movimiento de Haya de la Torre. En esos movimientos en México comienza a perfilarse, después de la guerra de religiosa, comienza a perfilarse un movimiento nacional y un movimiento de reivindicatorio muy importante, que fue posteriormente con Lázaro Cárdenas, etcétera, ¿no? Lo importante ahora es que Obama, en el año 2000, en su primer mandato, retoma una América Latina olvidada por los Estados Unidos. El periodo de Bush hijo fue un periodo árido para América Latina. La única participación que tuvo directa fue quizás con el Plan Colombia. Después prácticamente hubo una ausencia total de Estados Unidos. Comienza el primer periodo de Obama y comienza con una excelente aproximación. En abril del 2009, 3 meses después de que toma oficina, asume el poder, se da la cumbre de Trinidad y Tobago. En la cumbre de Trinidad y Tobago, él habla de un nuevo capítulo de compromiso con América Latina, habla de un capítulo de igualdad y de una relación señalada por los intereses comunes, por los valores compartidos y por el mutuo respeto. Y habla, fundamentalmente, que es lo que nos lleva a lo de hoy, habla de su intención de buscar un nuevo comienzo con Cuba. Esa fue la primera vez que Obama menciona este tema. Repito, el año es abril 2009, estaba comenzando el abril del 2009. Sin embargo, Estados Unidos de alguna manera congeló ese acercamiento con América Latina por diferentes razones, entre otras una crisis económica interna que fue de alguna manera solo comparada con la gran recesión de los 29, que dicho sea de paso, no estaba la recesión cuando Coolidge vino, pero poco después se dio comenzó a darse en todo su esplendor. Pero además de eso, Obama está con el problema de Afganistán, una situación que él, desde su perspectiva de plataforma política, prometió revertir. Está con el problema de Irak, está con el problema de Irán, que está comenzando en ese momento a manifestar sus deseos de la bomba atómica. Tiene acercamientos y controversias con China. Ya Corea del Norte ha comenzado sus experimentos, comenzó en el año 2006-2007 con la parte de la bomba atómica. Y por todas estas razones pasan 6 años en que básicamente hay un enfriamiento en todo esto. Esto, de alguna manera, en abril del 2015, en Panamá, precisamente en otra cumbre, comienza a derretirse esa situación y comienza a darse los primeros pasos. Y es aquí cuando en Panamá, por vez primera, cara a cara, se reúnen líderes de estos dos países, Obama con el presidente Castro. Esto no había sucedido desde 1962, creo, cuando el presidente Richard Nixon se reunió se reunió con Fidel en 1959. Creo que es acabadito de tomar el poder, que fue en enero del 59.
alrededor de eso, tenemos una situación cambiante estructuralmente en América Latina. Tenemos el surgimiento del grupo ALBA, tenemos a Cuba, que está de alguna forma liderando, al menos moralmente, este movimiento. Tenemos situaciones que de alguna manera comienzan a expresar la necesidad de un cambio en las relaciones políticas. Tenemos a una Nicaragua que recién acaba de ganar las elecciones el presidente Ortega en el año 2007, con una nueva visión, con un nuevo sentido del quehacer político. Y tenemos además a un Estados Unidos que en medio de toda esa situación tiene al primer presidente negro de su historia, y además un presidente que viene de los movimientos sociales, específicamente en el área de Chicago, de la ciudad de Chicago. De manera que todo esto hace confluir de alguna manera intereses y visiones, algunas veces convergentes, algunas veces divergentes, pero con la clara necesidad de que hay que establecer canales de comunicación mucho más amplios, mucho más cercanos, sobre todo con un país que está tan simplemente a 90 kilómetros de los Estados Unidos. Ahora, el gran precedente de Obama en este viaje no es tanto Coolidge, que llegó a Cuba en 1928, sino más bien el acercamiento que comenzó Richard Milhous Nixon con China en el año 72, ¿verdad? En el sentido de que de alguna manera China y Cuba eran parte de un sistema ideológico adverso al propugnado por los Estados Unidos, en el sentido de que hay una fuerte distensión alrededor de estos primeros encuentros y grandes y profundos desavenencias dentro de los propios Estados Unidos. No crean que cuando Nixon llegó fue todo rosa, ¿verdad? Y sobre todo recuerden, Nixon era republicano. Esto fue una movida sumamente complicada y sumamente intensa, que fue posible gracias, entre otras cosas, al dúo que hacía en términos de política exterior Richard Nixon con Henry Kissinger. Es más, y miren cómo suceden las cosas. Para los que hayan leído la memoria de Kissinger en el tomo primero, no me acuerdo la página ahorita, aparece Henry Kissinger llegando a la Casa Blanca, interrumpiendo al presidente Nixon, que está en una cena que se le estaba brindando a un jefe de Estado, para decirle los resultados de la reunión que tuvo con el delegado de Mao en Rumanía. A todo esto, Rumanía, Ceausescu, fue un gran factor en términos de propiciar los acercamientos entre China y Estados Unidos, por lo menos los primeros acercamientos. ¿Y quién era ese jefe de Estado que estaba cenando con Nixon en ese momento? El general Anastasio Somoza Debayle. ¿Ah? Lo tiene consignado Henry Kissinger en sus memorias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que de alguna manera tenemos que entender de todo esto ahora? Uno, no se trata de ningún cambio de sistema, no hay varita mágica que un viaje pueda hacer y que de repente todo sea color de rosa. No se trata incluso de meterse o de inmiscuirse en los problemas internos de Cuba, como tampoco Cuba se va a inmiscuir en los problemas internos de los Estados Unidos. Se trata de dar un paso adelante en la dirección correcta de una relación diplomática postergada por 50 años entre dos países que han sido y tienen muchísimas cosas en común y muchísimas cosas divergentes. En este sentido, no debe de esperarse con el arribo de Obama cambios estructurales en la política cubana. De hecho, tanto Estados Unidos como Cuba han sido muy específicos y muy claros al definir que no se trata de esos cambios. Lo que hay que hacer en cualquiera de los casos es comprender con una visión de largo plazo que esto es el inicio de una nueva fase que eventualmente podrá involucrar todo el tema político, etcétera.
pero que fundamentalmente se ciñe en estos momentos a reforzar las relaciones diplomáticas y abrir el campo para las relaciones económicas, en donde hay tres componentes. Uno, el componente de inversión extranjera de Estados Unidos a Cuba, el transferimiento de tecnología y el levantamiento del embargo. Situaciones que tampoco se van a dar de la noche a la mañana, y menos en un año electoral. Mira, perdóname una pregunta en relación a eso, pero entonces vos estás viendo una relación de ganar-ganar. Cuba no aporta nada, no suelta nada. Y ahí quieren que le mejores el panorama de inversión, que le mejores el panorama de divisas, que le mejores el aspecto de, digamos, de tecnología, pero no hay ningún deseo de integrarse a ninguna sociedad latinoamericana, porque acordémonos de que la Constitución de Cuba dice específicamente que el único partido existente en Cuba es el Partido Comunista Cubano. Entonces, quiere decir que él mismo se está marginando del proceso de América Latina, mientras América Latina va buscando una integración y cómo mancomunar intereses democráticos. Cuba únicamente está interesado en mantener un concepto staliniano totalmente obsoleto de Guerra Fría, que lo único que le falta es que Putin le ofrezca unos cuantos cohetes para que principie a bombardear los Estados Unidos, como ya lo pretendió hacer una vez dentro del contexto de la Guerra Fría. Una caricatura grotesca la que acabas de pintar, porque ve qué cosas, como que lo leíste, porque lo que dijiste fue exactamente la posición de Trump y la posición de los radicales republicanos. Vimos todo a cambio de nada. Perdóname que te diga una cosa, eso yo lo vengo manejando aquí en este programa desde hace cantidades de tiempo. Si existe una carta de intención latinoamericana, que quiera Dios nos proteja, nosotros los nicaragüenses también, entonces, ¿cómo nosotros los latinoamericanos de izquierda, los latinoamericanos de izquierda pretendan de que sea adherida Cuba a la OEA? Si no hay ningún compromiso democrático de Cuba con la democracia y con la Carta Democrática. Entonces vos querés que pronto de la noche a la mañana, digamos, tal como lo quería Chávez, no solamente es que desaparezca la OEA, sino antes de la OEA tiene que desaparecer la Carta Democrática, porque el compromiso de democracia en América Latina, hay que decirlo, desde el punto de vista tuyo, Cairo, ya está fundido y ya no tiene ninguna razón de ser en este mundo moderno. Ahora, yo tampoco no estoy de acuerdo contigo cuando vos estás hablando de que lo que Kissinger aportó en relación a China. Acuérdate que China, para principiar, era una potencia emergente que era rodeado por los intereses de Rusia. Entonces, los Estados Unidos representan una posibilidad de salvamento para la política exterior e interna de China y para la expansión digamos, económica de China. Pero sin embargo, aquí en el caso de Cuba, lo único que está esperando Cuba es: denme inversiones, construyanme los mismos hoteles que hacían antes, mándenme los turistas, yo le cobro lo que quiera. Y los que tienen los territorios en Cuba, que perdóname que te lo diga, aunque te burles de mí, son, digamos, los miembros del ejército cubano. Bueno, pero vamos por partes. La primera semejanza que hay entre Cuba, China y las relaciones con Estados Unidos es la parte ideológica, ¿verdad? Acordate que Mao tiene frases muy fuertes contra Estados Unidos. El tigre de papel, por ejemplo, ¿verdad? Que Nikita Khrushchev le dice: sí, será tigre de papel, pero tiene colmillos atómicos. Es más, si algo cambió en términos de la política norteamericana y posteriormente después de la Revolución China en 1949, fue precisamente la política interna de Estados Unidos. El macartismo, por ejemplo, el clásico de los años 50, tiene sus raíces en eso, en una reprimenda que le dan al entonces presidente Truman por no haber ayudado lo suficiente a Chiang Kai-shek para confrontar la amenaza de Mao, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un conflicto serísimo dentro de Estados Unidos que obligó incluso a cambiar sus políticas. Estamos hablando de una potencia militar. Y ahí sí, en lo poco que puedo estar de acuerdo con vos en eso, es que el tamaño sí importa. En 1982, 82, 83, una vez invitaron a
invitaron a un presidente cubano, porque han habido movimientos de deshielo, ¿verdad? Por ejemplo, Carter le hubiera encantado haber viajado a Cuba, pero eran otros los momentos. Incluso Kennedy, antes de Bahía de Cochino, tuvo un acercamiento con Cuba interesante. Fidel llegó a Nueva York y se hospedó en aquel famoso hotel Teresa en Harlem. Pero bueno, el caso es que invitaron entonces a un general cubano a Estados Unidos y se armó la de San Quintín, que era comunista, que los derechos humanos, que la represión. Inventaron como 2 meses después a un general chino, que dicho sea de paso, era el que dirigió la matanza de Tiananmen, y lo recibieron con alfombra roja. Hay un alto grado de hipocresía en todo esto también. Sin embargo, fíjate que ha habido cambios muy positivos. China nunca ha querido bombardear los Estados Unidos, mientras que Fidel Castro sí iba a bombardear los Estados Unidos. Yo estaba viviendo en Washington y yo vivía el terror, digamos, que sentía el pueblo cuando le podía caer una ojiva nuclear encima. Nunca tuvo capacidad nuclear Cuba para comenzar. Eso era manejado, dirigido, promovido y sostenido por Rusia. No te equivoques. Y el objetivo era otro, que lo discutimos en otro momento. No es cierto que Fidel iba a apretar el botón. No es cierto. Es más, ¿quién fue el que derribó el U-2? ¿Quién fue el que derribó, que el U-2, que por nada nos lleva a la Confederación Mundial? Fidel Castro, porque digo que con su orgullo no iban a jugar, hombre. Después, no atentemos en contra de la historia de una manera tan evidente. Ya habían derribado un U-2, que es el avión al que te estás refiriendo, en el territorio soviético, en una intromisión de los Estados Unidos, que fue el famoso Powell. Tienes toda la razón del mundo, pero resulta que una situación tan de tensa, cuando estábamos hablando de que esos vuelos de reconocimiento eran para probar que las armas nucleares no estaban listas y apuntadas a los Estados Unidos, ¿quién derriba ese avión? Fidel Castro, hermano. En cualquiera de los casos, ese avioncito, que los gringos ya lo tenían probado por todos lados, ese avioncito era un acto de agresión, por supuesto que era un acto de agresión, pero de Estados Unidos, no de Cuba. En cualquiera de los casos. Bueno, entonces para vos, o sea, que poner una capacidad atómica en Cuba no era un acto de agresión. Pero no era un acto, era un acto de la a la paz internacional. Eso es lo que yo no entiendo, el pensamiento dialéctico. Te lo voy a contar. Era una acción de la Guerra Fría promovida, dirigida y sustentada por Rusia, cuyo objetivo fundamental era que Estados Unidos le quitara las ojivas nucleares que desde Turquía estaban apuntando a Rusia, cosa que logró además. Porque al final, si querés un balance de ese episodio, quien ganó más fueron los rusos que los gringos. ¿Cómo van a ganar más los rusos si las ojivas nucleares que estaban en Turquía estaban obsoletas y estaban dentro del plan de retiro? 1962 no había obsolescencia de las armas nucleares. Que te diga, en el caso de los lanzadores sí había obsolescencia. Tal vez, digamos, el aparato atómico no, pero bueno, entonces vamos a oír a nuestro querido público. Hola. Buenos días, señor Gustavo, y buenos días al doctor Cairo. Hola, Fernando, bien. He estado escuchando toda la disertación del doctor Cairo y, bueno, hacerle señalamiento bastante crítico sobre la política que ha tenido sostenida a lo largo de todos estos años el régimen cubano, y estar en contra de eso es no hacer lo correcto, según lo que he estado sacando las conclusiones de todo lo que ha expuesto el doctor Cairo. Y entonces ahora don Barack Obama está haciendo lo correcto, según él, ¿va? Y prácticamente pues hacerse de la vista gorda de que aquí no ha pasado nada, sin demandar nada a cambio de la contraparte, eso es hacer lo correcto, según don Cairo Amador. No sé hasta dónde vamos a llegar en esta situación, además de que él habló de que tenemos un mundo de mucha hipocresía, y ahí coincido, que hay bastante hipocresía en todo esto, principalmente porque quien dirige todas estas negociaciones es el Papa, ¿verdad? Que a él, el Papa tiene un manejo bastante censurable, por decirlo menos, ¿verdad?
porque se limita a hablar, ¿verdad? Porque no le conviene, porque definitivamente la realpolitik de la que hablan, porque todo este mundo de hipocresía, el mundo diplomático, de eso hablan en los Estados Unidos, la realpolitik. Pero ¿qué es la realpolitik? Y esa es una pregunta que me gustaría que al final el doctor Cairo me la conteste, porque siempre salen muchos grandes analistas a decir, es que la realpolitik, es que el establishment no está de acuerdo con esto o no está de acuerdo con aquello. Pero ¿quiénes son los que conforman el establishment o la realpolitik? Y si empezamos a seguirle el himno a la madeja, pues nos vamos a dar cuenta. Pues yo mencionaba, hay grupos como por ejemplo los que está ejerciendo el Papa, que es uno de los grandes grupos que tiene peso en los Estados Unidos. Por ejemplo, la Comisión de Relaciones Exteriores la dirige un jesuita, pues por así decirlo. La oficina también de la Gran Reserva Federal de los Estados Unidos, que no tiene control del gobierno y que puede endeudar hasta donde más quiera y hacer las cosas, negociaciones económicas como le pegue la gana, también la dirige un jesuita. Pero tiene mucho poder. ¿Quiénes son? Por eso le digo al señor Cairo, los que componen la realpolitik o el establishment. Porque en definitiva, aquí no hay nada que vaya a beneficiar principalmente a los cubanos, no hay nada que los beneficie. Y ahí los que están beneficiados son los que han estado ahí en el régimen durante todos estos años, y los que han estado detrás también, que son los jesuitas, señores, por el amor de Dios. Por esa razón, aquí hay mucha hipocresía, señores, en todo esto, y estoy de acuerdo, don Cairo, pero hay que empezar a decir las cosas y poner los puntos sobre las IES para que no nos estén engañando todos estos movimientos que están pasando a nivel internacional. Gracias, me gustaría comentario al respecto. Bueno, vamos a oír aquí tenemos otra llamada, adelante. Bueno, buenos días, Cairo, y al dirigente, ¿verdad?, allí de la mesa redonda. Hombre, yo no sé, en realidad, que si tenemos memoria con todos estos asuntos que están sucediendo en América Latina, porque no hay que descartar que este viaje de Obama, yo creo que sí, es lo más hipócrita que puede haber. Este señor lo vamos a ver tal vez, qué sé yo, cuántos años, tal vez unos 10, 15 años, 20 años, qué es lo que va a hacer penetrar a la sociedad cubana. No olvidemos que en estos momentos está el Plan Cóndor, porque seríamos mentirosos, pues, decir que los Estados Unidos está dormido y está quieto y está extendiendo la mano, la cola, la garra y las uñas dormido a América Latina. No, hombre, si está más despierto que nunca. Si veamos la Argentina, veamos Bolivia, veamos Ecuador, cómo están siendo atacados en este momento sin ninguna bomba. Ahí no hay bomba. ¿Quién ha dicho que está bombardeando? Veamos qué es lo que va a suceder. Vamos a ver dentro de 50 años allí la foto de Obama o cuando veamos los movimientos cubanos sociales alborotados, rompiendo brecha. Este señor que está allí haciendo presencia en Cuba hipócritamente, rompiendo brechas. Claro que sí, no es una hipocresía lo que está haciendo, porque lo que está llevando es buscando la transformación o qué sé yo, la desmoronación de la sociedad cubana. Eso no lo olvidemos nunca, que por casualidad no se da nada, ni es por casualidad que está yendo con la familia. Además tuvo el valor de ir con toda la familia, pues de la forma más tapada, más velada, podríamos decir, de la forma más velada, que está penetrando a Cuba. Es el primero que está llegando, es un presidente, y este presidente no ha dejado de bombardear los países del mundo. No los ha dejado de bombardear el norte de Europa, el norte de África, perdón, no ha estado quieto. Sí, estos señores, vean señores, allí estamos viendo a este señor del establishment que está hablando, el señor Fernando, que está tocando esto. El establishment es el gran capital de los Estados Unidos. Y ahorita que se les está enfrentando a alguien que es un loco, porque la cara le ayuda, porque no podemos decir que los demás son cuerdos. Si los mismos han hecho. ¿Dónde tenemos los mayores deportados en estos momentos? El presidente que tiene una cara bonita, es el señor Obama. Las mayores deportaciones en América los está haciendo él. Los mayores bombardeos los está haciendo él. ¿Y tiene cara de loco? No la tiene, pero este señor Trump sí la tiene. Este señor la tiene y le ayuda también la cara, pero son los mismos. El establishment, que fue el establishment de los Estados Unidos, que todo esté bien, que todo esté tranquilo, pero este señor, como les dicen las verdades, tienen miedo que se levante contra ellos.
Por eso es que están pendientes de este señor y lo quieren emboscar, como diríamos aquí, y no emboscar, sino darle un golpe de estado. Entonces la democracia allí donde está, porque se está levantando contra el gran capital, o no es contra el gran capital, sino contra la gente, la forma de pensar loca que me va a perdonar, pero está entrando una llamada de Miami, don Walter Sandino, que esas llamadas son bien caras, pues, y hay que buscar cómo ayudarle a la gente, pues. Entonces, adelante, don Walter. Muchísimas gracias por permitirme entrar. Definitivamente, a través de los programas de la Radio 800 se ha denotado la posición de don Cairo Amador anti Estados Unidos, o no anti Estados Unidos, antirealista, simplemente que simpatiza con la ideología esa arcaica, esa izquierdismo, no es que es más poderoso, simplemente que tiene razón de derechos. Yo estoy de acuerdo con el otro señor de que cuando Estados Unidos retira sus misiles nucleares de Turquía, él perdió más de que Rusia, porque Rusia, cuando estaba aquí en Cuba, estaba tratando de instalar, no tenía el poder todavía atómico ni nuclear, ni mucho el poderío que quería tener Fidel Castro. Simplemente los aviones espías trataron. La pregunta a ustedes, ¿cómo amaneció hoy ahí en Nicaragua? ¿Cómo amaneció el galón de gasolina en Nicaragua? No me interesa lo que está pasando mundialmente, internacionalmente, porque eso no nos va a resolver absolutamente nada si no resolver problemas en Nicaragua. ¿Cómo amaneció la masa básica hoy? Una pregunta nada más. Muchísimas gracias, seguimos escuchándolo. Muchas gracias, don Walter. Mire, tenemos en la línea también a nuestro amigo Bayardo. Por favor, adelante, Bayardo. Sí, muy buenos días, Sergio. Solamente quería hacer una pregunta ahí al amigo ahí que está ahí en los estudios centrales. Sí, una de las interrogantes que yo tengo es que ¿qué pasaría si por lo menos gana el republicano la candidatura y de remate gana la presidencia ahí Donald Trump, creo que se llama ese loco maniático ahí, ¿qué pasaría ahí con las relaciones con Cuba? ¿Sería igual o siempre estaría tratando de buscar cómo restablecer las relaciones ahí? Eso sería todo. Gracias. Gracias. Ahora tenemos a nuestro amigo y ferviente oyente, al cual se lo agradecemos muchísimo, don Edirio Madrigal. Adelante, don Edirio. Gusto saludarle, Gustavo. Saludos a Cairo. Un abrazo a nuestro amigo Sergio, esperando que se cure rápido, pronto, lo tengamos en primera fila. Yo creo que es un poco irresponsable seguir culpando a Gringolandia de todos los encabes que pasan en el mundo. El mundo le demandó a Estados Unidos un cambio en su política exterior bajo el criterio que nadie le había dado la potestad de ser la policía del mundo. Y creo que es correcto, o sea, definitivamente nadie le ha dado esa posición y los gringos se han metido en todo bajo el criterio de temas de seguridad o conveniencia. Nosotros fuimos víctimas, de cierta forma, de todo ese polaridad que hubo en la época de los 80, de algunos que se creían supermanes y otros que se creían el guasones, ¿no? Y estuvimos en medio de ese pleito de elefantes y nos costó 100,000 muertos y una economía desbaratada y seguimos pagando las estupideces que hicimos en esa época, ¿no? Y hablo como nación. Los problemas que tienen en Sudamérica son problemas de malos manejos económicos, punto. O sea, Venezuela hoy no tiene comida porque no vio hacia futuro y como dicen los contadores, el módulo número 1 de contabilidad te enseña lo que es la provisión. La provisión no es nada más que guardar platita para cuando el hambre pegue. Si hoy te sobra, es un método de ahorro financiero contable. Hoy Venezuela debería tener una de las economías más bullantes del mundo, pero definitivamente no fue así por un pésimo manejo de sus recursos, pues.
Entonces, como se acabó la mina de oro, Sudamérica está viendo su realidad económica y su realidad política, pues. Y no podemos culpar a los gringos solo de eso, pues. Los mayores enemigos de los gringos son el Medio Oriente, aunque algunos se declaren aliados, al final a quien tiene sus intereses. Y la gente de Medio Oriente está plantada con los precios de petróleo, pues. Entonces, yo creo que, aunque sí hubo una estrategia, definitivamente, los gringos han dejado de tener el protagonismo que han tenido, pues, o sea, eso es una realidad. Ahora, tampoco se olviden de que un día después de la cumbre de Petrocaribe estaba Raúl Castro lanzando el bombazo que estaba en conversaciones con Gringolandia, pues. O sea, aquí hay temas de intereses. Cuba va a cambiar su realidad porque ya no es sostenible. Decir que está bien que un cubano gane 25, 28, 30 dólares al mes es una ridiculez total cuando el presidente es uno de los hombres más ricos del mundo, pues. Si no, métanse en Google y pónganse encima la casa que en teoría es de Fidel Castro, a ver un caserón al estilo de Hollywood, ¿no? O Beverly Hills. Entonces, yo creo que la retórica tiene que hacerse a un lado. Hemos sido víctimas de nuestros dirigentes, nos han asaltado la bolsa y desafortunadamente un día de eso los países cambian, su gente se cansa y las cosas tienen que modificarse. Cuba no la iba a cambiar los gringos ni un bloque anticomunista. Cuba va a ser cambiado cuando los cubanos se quieran quitar esa silla que los ha condenado como a un pobre corcel cuando se le monte el amo, ¿no? Hasta que si quieren quitar la grupa se la van a quitar, no hay otra realidad, no van a ser los gringos ni nadie. Entonces yo creo que el mundo está cambiando, hay que entender el contexto, nuestros males son otros y tenemos que hacerle frente, pues, y eso no quita a nuestro país de todo el desastre que se está viviendo. Pues, un gusto saludarles, amigos. Muchas gracias, Eddie. Ahora vamos a oír la opinión que tiene nuestro amigo el conferencista Cairo. Bueno, mira, yo creo que podríamos de alguna manera tratar de sintetizar todo esto diciendo que ese viaje de alguna manera es la expresión de un desarrollo político, de una madurez política de ambos sectores, ¿verdad? Y aquí, como en todos lados, no hay nada escrito. Fíjense ustedes en la trayectoria, por ejemplo, solo les doy un ejemplo. Richard Nixon, cuando estaba en la campaña presidencial contra John F. Kennedy, hablaban de invasión, de la necesidad de invadir Cuba, decían los republicanos y la gente fuerte de Miami, etcétera, etcétera. Y Nixon no hablaba absolutamente nada de eso. ¿Y por qué no hablaba nada de eso? Porque él era el vicepresidente Eisenhower y estaba organizando la invasión en esos precisos momentos, ¿verdad? Y fue precisamente Nixon quien rompió el hielo y se acercó a la China comunista, ¿verdad? Y estamos hablando del mismo personaje en dos momentos distintos. Alguien me habló de... Sí, Cairo, pero yo creo que debemos ser realistas, hermano. A eso voy. Seamos realistas del tamaño de la inflamación. ¿Qué quiere decir? El tamaño de la inflamación chiquito es un divieso, y bien grande es un cáncer que te estás muriendo. Y aquí estamos hablando de las relaciones China, los Estados Unidos dentro del concepto de geopolítica global. Estoy hablando de cómo cambian las personas, la gente, los países, las ideologías, cómo podés en un momento determinado superar limitaciones. De eso estoy hablando y por eso es que puse el ejemplo de Nixon. Ahora bien, me decían qué es la realpolitik, ¿verdad? Sin definirla de forma exhaustiva, por lo menos voy a nombrar 5 de sus 7, 8 principios. El primero es, en estas relaciones internacionales no importa la ideología, como tampoco es, como un segundo principio, no vas a importar, no vas a exportar más bien tu cosmovisión y se la vas a imponer a nadie. No es eso, eso no te lleva a ningún lado más que a otra confrontación. Y un tercer punto de lo que es la realpolitik es el gradualismo. Y si no, de nuevo, fíjense, y cito a China, porque de modo, te puedo citar igualmente a Vietnam o a Etiopía, pero China es lo más clásico, ¿verdad? Una de las últimas... de las últimas situaciones que se dio en el Congreso chino es que se necesita cada vez mayor libertad económica.
ya el Estado, de ese capitalismo de Estado, necesita dar un paso hacia la propiedad, hacia el sector privado. Eso eventualmente y necesariamente conlleva principios de participación política con que tienen su propia velocidad, no necesariamente en la misma velocidad ni en el mismo momento, ¿verdad? Y eso es precisamente parte de la comprensión del realismo político de un señor alemán que se llama Morgenthau, que fue profesor en la Universidad de Chicago, etcétera, ¿no? De manera que siendo eso los principios que regulan y que de alguna manera dirigen la Realpolitik, no se trata de cambios estructurales, no se trata de yo te doy y vos no me das nada, porque les cuento una cosa, todas las empresas que quieren llegar a Cuba no son partidarios de Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Llegan porque ven un mercado que les puede dar una tasa de retorno interesante a 90 kilómetros de la isla y que puede llegar a convertirse, como ya lo fue en un momento determinado, en un foco vital de turismo. Ahora, las cosas de alguna manera en algunos sectores la quieren manejar mal. ¿Saben quién es el que está primero ahorita? Y esto lo dijo CNN ayer, diciendo los cubanos me tienen que pagar el Hotel Riviera. Los herederos del señor Meyer Lasky. ¿Y quién era el señor Meyer Lasky? Meyer Lasky era el jefe de la mafia cubana que en un momento determinado convidó a Lucky Luciano, que se había confrontado con Al Capone anteriormente, a invertir en Cuba en los casinos, etcétera, etcétera. Me parece de mal gusto esa vaina, porque efectivamente hay una cantidad de cubanos honrados, trabajadores, que tenían sus empresas y que por ahí deberían haber comenzado en cualquiera de los casos, no como un mafioso que agarró el Hotel Riviera, que fue el dueño del Hotel Riviera. Pero que te voy a decir una cosa, el gobierno cubano interpreta que esa fue una expropiación, no una confiscación. No, porque era capital mal habido era mal habido por problemas de mafia y problemas de juegos irregulares. Lo cual está más que comprobado. Correcto. ¿Verdad? Ahí yo no le veo problema. Sí le veo problema que devuelvan, por ejemplo, al señor Lobo, por ejemplo, que era el rey del azúcar y las tierras esas, pues alguna compensación tiene que haber. A los de Bacardí, igualmente. Pero también tienen que compensar a Cuba toda la plata que tuvo que gastar y que no pudo exportar por el bendito embargo. Si aquí esto es una calle de 2 vías, ¿verdad? Sí, pero acordate también de que países como Nicaragua pagamos en vida precisamente ese esquema de confrontación este y oeste que predican los hermanos Castro. Todos los muertos que hubieron aquí por efecto de la contra fueron fruto de eso, así que Cuba nos debería compensar a nosotros por nuestros muertos y lo que perdimos también en estar metido en un pleito que no era de nosotros. Hombre, y también Estados Unidos debe de compensar entonces, siguiendo esa lógica, todos los muertos que tuvo el Ejército Popular Sandinista, que también fueron cantidades. O sea, si nos metemos a eso, no vamos a ningún lado. Pero fueron fruto precisamente de la teoría geopolítica de Castro, no fueron fruto del ejército norteamericano. El confrontamiento este y oeste no fue Castro que lo inventó, eso es totalmente absurdo, Gustavo. Eso, de alguna manera, él fue, si crees, en América Latina, una de las expresiones de esa cosmovisión geopolítica, pero no fue Castro, tampoco le eché tanto, no le echemos tanta crema a esos tacos. Ajá. Ya nos van a contar. Bueno, estamos. Bueno, quiero nuevamente pedirle a Dios nuestro Señor que nos traiga la salud para nuestro querido amigo don Sergio Marín Cuernavaca, para que retorne a su programa La Mesa Redonda, y para mientras que le digo a nuestro querido y ferviente público, hasta mañana. Todas las mujeres tienen más de un factor de riesgo para sufrir de cáncer de seno. Para disminuir esto, hay cosas que podemos hacer como limitar el consumo de bebidas alcohólicas, no fumar, cuidar el peso, mantenerse físicamente activa. Este es un servicio social de Radio 800.
Según las estadísticas de la Policía Nacional, a diario en nuestro país se registran 80 accidentes de tránsito, con al menos 2 personas fallecidas y 60 lesionadas, donde el licor, el celular y el irrespeto a la ley de tránsito estuvieron presentes. Desde Radio 800, la gigante internacional del dial, te pedimos cuidar tu vida, la de tu familia y la de los demás. Les queremos como oyentes y no como noticias. Campaña social de la gigante del dial. Al sonido de nuestra característica serán las 12 meridiano en Managua, San José, San Salvador, Tegucigalpa, Guatemala y México, Distrito Federal. La 1 de la tarde en Panamá, Bogotá, Lima y Nueva York. 2 de la tarde en Caracas, La Habana y La Paz. 3 de la tarde en Buenos Aires, Brasilia, Montevideo y Río de Janeiro. 7 de la noche en Roma, París, Berlín y Madrid. 8 de la noche en Jerusalén y Ciudad del Cabo. 9 de la noche en Moscú y El Cairo. Es la hora del Ángelus, hora en que la humanidad expresa su fe en la verdad del Espíritu. Cuando el sol está en el cenit, en donde lo ignoto y lo desconocido se convierte en el fenómeno más sublime de la presencia del Creador en la tierra, damos gracias a Dios y elevamos nuestra mirada al cielo, y sea nuestro homenaje una oración por la paz y la felicidad del hombre en la tierra. El canto del Ave María.